Ahí está. Entonces, les voy a pedir a ustedes que acepten algo ahí. Bueno, vamos a orar primero. Ángel, puedes orar, hermano. Sí, cómo no. Gloria a ti, Señor, por estos pequeños momentos, Señor, que se van rápido. Padre, te pedimos, Señor, que te glorifiques esta noche, Señor, que continúes dándole sabiduría, Señor, y entendimiento y seguimiento y dirección a Lisbeth, Señor, para que consiga todo lo que necesita hoy, Señor, para darnos tu palabra, Señor, para seguir esta dirección, Señor, que tú nos has donado. Te damos gracias por ella, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por cada varón que está aquí esta noche, Señor. Bendícelo, Señor. Sigue trabajando en sus vidas, Padre Santo. Y aquellos que no están aquí, Señor, hoy, pues te pedimos, Señor, que tú estés con ellos, Señor, y que tú te glorifiques, Señor, en sus vidas también, Padre Santo. Gracias a ti, Señor, por ser tan bueno con nosotros, Señor. Danos tu palabra esta noche. Tu bendito nombre. Amén. Amén. Mis hermanos, la iglesia de Corintios tiene muchos problemas, muchísimos problemas. Ellos tienen problemas de división, están divididos en facciones dentro de ellos, de acuerdo a maestros que ellos han escogido según su predilección. Tienen también entre ellos, tienen problemas con inmoralidad, tienen conflicto delante de incrédulos, tienen dudas en cuanto al matrimonio, se están comportando de una manera indigna en la cena del Señor. Vaya, prácticamente tú puedes escoger qué problema hay ahí porque son múltiples, ¿no? Eh, pero de todos esos problemas que existen, Pablo va a, a apuntar o va a tratar de resolver uno en particular. Va a empezar por uno en particular. Y el problema que Pablo va a resolver es el problema de la división. Pero ¿por qué el problema de la división? Porque hay otros problemas que son mucho más escandalosos, ¿no? Porque hay un caso de inmoralidad. Dice, hay uno que está acostándose con la mujer de su padre. Quiere decir que si nosotros fuéramos a resolver los problemas de esa iglesia, fuéramos primero quizás a los problemas más escandalosos. Pero Pablo no va al problema más escandaloso primero, porque eso sería ir a las ramas y dejar el tronco, ir a las ramas y dejar la raíz intacta. Y el problema no son las ramas. El problema de la iglesia que está viviendo y comportándose de esa manera es que ha perdido la centralidad del mensaje de la cruz y ha perdido el enfoque correcto en cuanto a los mensajeros del mensaje de la cruz. Entonces hay dos problemas, ¿no? Básicos. Uno es el mensaje y otro los mensajeros. Cuando el mensaje de la cruz se distorsiona, cuando el mensaje del evangelio se distorsiona, cuando el mensaje del evangelio no es lo primordial en nuestra predicación y en nuestra vida, ¿no? Cuando eso no tiene la preponderancia que debe tener o no tiene el lugar supremo que debe tener, todos los demás problemas tenemos que sentar a esperarlo. Entonces, por eso que Pablo, lo primero que él va a trabajar es en el mensaje de la cruz y en los mensajeros de la cruz. En los mensajeros. Diríamos entonces mensaje y diríamos entonces los predicadores o los maestros. ¿Ok? Entonces,
Por eso que el primer situación que él va y el texto que tenemos hoy delante de nosotros es el 3, capítulo 3, versículo 10 al 23. Capítulo 3, versículo 10. Okay. Dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Okay. Entonces estamos hablando de que conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Y si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro, y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. Entonces vamos a tratar de sacar unos puntos de esa sección, ¿no? Entonces vamos a hablar un poquito del contexto anterior a eso. ¿Cómo llegamos ahí? Y aquí es uno de los, eh, un pasaje clave, hermano, donde el contexto es necesario, es vital para poder aclarar lo que está sucediendo aquí. Como yo le decía a ustedes, el primer problema que va a tratar es que es las divisiones. Y él les dice a ellos en el versículo 10, dice que les pide que habléis todos una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y entonces en el 11 nos dice la causa, nos dice que hay una familia de la casa de Cloé que le ha dicho a Pablo que hay entre ellos contienda. Están divididos, hay contienda. Entonces nos dice que el problema es que unos dicen que yo soy de Pablo, otros dicen yo soy de Apolos, otros dicen yo soy de Cefa, que es Pedro, y otros dicen que no siguen a ningún hombre, que solo siguen a Cristo. ¿Te das cuenta? Y esta gente está mal, está completamente mal. Porque ellos, ahora les digo por qué está mal. Mira cómo dice Pablo. Él dice, ¿qué preguntas hace él en el versículo 13? Hace tres preguntas, ¿no? Si usted sigue conmigo la lectura, se va a dar cuenta que hay tres preguntas que él hace. ¿Todavía tú estás en el capítulo 3? En el 1, el 1:13. Hay tres preguntas que él hace, Pablo. Si alguien la puede leer ahí. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros?
o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo. Exacto. ¿Okay? Si está dividido Cristo, ¿okay? Dice, si fue crucificado Pablo por ellos, o si fuiste bautizado en el nombre de Pablo. La primera pregunta es que si Cristo, la doctrina de Cristo, el fundamento que es Cristo, que después él habla, si tiene diferentes matices ese fundamento, ¿no? Si está dividido de tal manera que los maestros puedan poner su propio fundamento y después nosotros escoger el que nos cuadra a nosotros. ¿Sí? La pregunta esas son retóricas, ¿no? La respuesta es no. Después dice, pero fíjese cómo Pablo, como le decía yo, lo que está Pablo es rescatando ahora. Pablo va a tratar el mensaje y Pablo está elevando la supremacía de Cristo y de su mensaje, ¿no? Fíjate que él dice, ¿fue crucificado Pablo por vosotros? No. ¿O fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Tampoco. Entonces Pablo dice, Pablo se está poniendo ejemplo él está tomando su nombre, porque Pablo no quiere coger en su boca el nombre de Apolo ni de Cefa, después lo hace con Apolo. Pero aquí él le dice, no, Pablo no fue crucificado por ustedes, ni ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo. Quiere decir, en otras palabras, él está diciendo, a mí déjenme. Yo no soy el que tiene que poner la vista. El que tiene la supremacía, el que murió por ustedes es Cristo. Y en nombre de quien ustedes fueron bautizados es en Cristo. Entonces, es en Cristo en que ustedes tienen que poner la vista. Y dice, doy gracias a Dios de que ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. Porque, ¿qué está pasando con la iglesia? Cuando está diciendo esto, hermano, fíjate que en los textos a veces no tienen algo explícito o lo tienen explícito, pero las razones están implícitas, no están tan claras. Cuando él dice, yo doy gracias a Dios que ninguno de vosotros bauticé, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. Quiere decir que ellos estaban entendiendo que ser bautizado por una de estas personas, aunque lo hayan hecho en el nombre de Cristo, ser bautizado por alguno de estos oficiales, Pablo, Apolo, Cefa, Cristo, el ser bautizado por alguno de estos hombres, obviamente excepto Cristo, entonces ellos pertenecían como al grupo de ellos, como era un sectarismo. ¿Se dan cuenta? Por eso es que él dice, doy gracias a Dios que no he bautizado a ninguno para que ninguno diga que fueron bautizados en mi nombre. Quiere decir que esta iglesia, hermano, está bautizando gente en nombre de apóstoles. ¿Eh? Fíjate fíjate por dónde va esto. Y luego él dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se haga vana la cruz de Cristo. Ahora él va a entrar en el mensaje. Hay un aspecto primero del mensaje, que el mensaje de la cruz, pero el mensaje de la cruz es lo mismo que el evangelio. Mira, en el versículo 17 él dice, hay veces que uno con un texto, para determinar el significado de una frase, lo que él quiere decir, hay que ver si el autor lo usa indistintamente. ¿Ve? Por ejemplo, él dice en el 17, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el evangelio. ¿Okay? Predicar el evangelio, la buena noticia de la salvación, de la redención en Cristo, ¿no? Ahora, él dice, para que no se haga vana la cruz de Cristo, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Entonces, me envió Cristo a predicar el evangelio, ¿no? Ahora dice, la palabra de la cruz es el mensaje de la cruz. Entonces, el mensaje de la cruz y el evangelio se usan indistintamente. ¿Te das cuenta? Entonces, cuando él dice el mensaje de la cruz, es el mensaje de salvación por medio de Cristo. Porque él lo está usando indistintamente. No es que el evangelio es una cosa y el mensaje de la cruz es otra. ¿Viste el punto que le quiero explicar? Porque lo está usando indistintamente. Ahora, hay algo importante que ellos tienen que entender,
primero, es que el mensaje de la cruz puede ser evaluado de dos maneras. Mira el versículo 18. ¿Qué dos cosas puede ser el mensaje de la cruz? En el versículo 18. La palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el discute asuntos de este mundo? Ajá, ¿Acaso? hasta ahí. Entonces, dice que la palabra de la cruz o el mensaje de la cruz es o locura o poder. ¿Ok? ¿Vieron eso? O es locura. En inglés, foolishness. ¿Ok? Foolishness. El mensaje de la cruz. El mensaje del evangelio, cuando uno lo proclama, puede ser percibido de dos maneras. O característica, tiene dos características. Es locura o es poder. Ahora, ¿es locura en quién? En los ojos del mundo. Sí, en lo que se pierden. Lo que ¿Ah? sea. Ujú. En lo que se pierden. Y entonces, ¿es poder de Dios para quién? Dice, te dice 18. Para nosotros que somos salvos por medio de Dios. Exacto. ¿Ok? Entonces, para los que se pierden es locura, pero para los que se salvan es poder de Dios. Porque transforma, salva, ¿ve? Sí, Humilla al pecador, se arrepiente, da vida eterna, viene el hombre a Cristo, reconoce sus pecados. ¿Me entiendes? Pero sí. fíjense qué importante para el predicador eso, y Pablo lo está exponiendo en primer lugar. El mensaje de la cruz va a ser despreciado. El mensaje de la cruz va a ser tenido por estupidez, por locura, inservible, despreciable, no tiene sentido. Me voy de aquí, esto no vale la pena oírlo. Está bien, eso es para los que se pierden, Mm. pero nosotros no podemos estar con eso ansiosos. Eso es con los que se pierden, pero los que se salvan, ese mismo mensaje, las mismas palabras, por ejemplo, usted concluyó su mensaje y estaba predicando el evangelio. Y ese mismo momento que están oyendo de las personas, hay unos que dicen, ah, ya empezó con lo mismo. Claro, ya empezó con lo mismo de siempre, que Cristo salva. ¿Ok? Perfecto. Ese se pierde. Esos son los que se pierden. Eso no tiene por qué eso desesperarnos. Ahora, pero sin embargo, para los que se salvan, esa misma conclusión, las mismas palabras del Evangelio, si es el Evangelio, después vamos a ver de eso, es poder de Dios. Porque ese hombre o esa mujer está escuchando eso y el Espíritu Santo está haciendo esa palabra efectiva en su corazón, eficaz ese llamado. Y es como le escribe Pablo a los tesalonicenses, que ellos recibieron su palabra como lo que es la palabra de Dios. Entonces, hermano, el Espíritu Santo, por medio del Evangelio, tiene el poder de que el hombre, al escuchar el Evangelio, diga, Dios me está llamando. Cuando nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados y vinimos a Cristo y escuchamos el Evangelio, parecía que había una persona predicándolo, pero parecía que lo estábamos escuchando de parte de Dios, que Jesús nos estaba llamando a nosotros. Había algo que nosotros sabíamos que era de Dios, aunque lo estaba predicando una persona con su boca y su tono de voz. Entonces, ahora, fíjense importante, porque este problema es que está teniendo esta iglesia. Ellos no están entendiendo esto. El mensaje del evangelio, ellos los están adulterando con la sabiduría del mundo, con las fábulas, con la filosofía griega. Están poniendo su mente en la manera de hablar, en la elocuencia, y están alejándose de la sustancia del mensaje. ¿Me entiendes? Entonces,
Él dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? En la sabiduría de Dios, el mundo no lo conoció. A Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes. ¿Por qué cosa? Versículo 21. La locura de la predicación. Ahora, entonces, es locura, es poder. Y es necesario la predicación. Es el modelo que es el medio que Dios tiene para salvar a los pecadores. La locura de la predicación. Porque si el mensaje es locura para los que se pierden, también es locura la predicación. Pero es para los que se pierden. Para los que se salvan es poder. Ahora miren, ahora ese mensaje que usted está dando, que no está con la sabiduría del mundo, ni con la fábula, ni con los cuentos, ese mensaje va a ser desafiado. Mire que dice el versículo 22 y el 23. Lo leo. Sí. Dice, puesto que los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y el 24. Mas para aquellos que son llamados, así judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Ok. Entonces, miren qué interesante está esto. Él dice que el mensaje de la cruz es poder, ¿verdad? Para los que se salvan. Y ahora dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. Y dice el 24, más para los llamados, que son los que se salvan. Más para los llamados, así judíos como griegos, llamados de los dos grupos, ¿verdad? Mm. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces, el mensaje de la cruz es poder. No puede tener la sabiduría humana, tiene que ser el mensaje de la cruz, lo que dice la palabra de Dios. Y cuando uno lo da, entonces Cristo se hace poder de Dios y sabiduría de Dios. Entonces quiere decir que para que Cristo se haga poder de Dios y sabiduría de Dios en el hombre, se necesita la predicación del mensaje de la cruz. Ahora, voy a aterrizar más eso. Dice, entonces Pablo está en Corinto. Esto es un lugar, una ciudad costera, cosmopolita, como decir Miami. Mucha gente, muchos modos de pensar. Vienen filosofías, ideas, maestros de todas partes. Se reúnen. Los griegos tienen, los romanos tienen su lugar de reunión. Tienen el Areópago, los anfiteatros, ahí se reúnen a dar discursos, a enseñar y a decir, pero es todo mental, filosofía, y calculan allí, calculan allá, y piensan así, el hombre se proyecta así, así se hace, y se hace de esta manera, entonces por lo tanto debemos hacer así. Eso es todo una verborrea, ¿no? Pero que no tiene ningún tipo de fundamento. Es solamente fundamento humano, ¿no? En la mente del hombre, lo que el hombre puede analizar. Entonces, en ese contexto llega Pablo. Pero Pablo se siente presionado en el sentido, no Pablo, sino el mensaje, porque después Pablo vamos a ver qué Pablo hace. Pero el mensaje, fíjense, hay un grupo de oyentes que son los judíos. ¿Y qué es lo que están pidiendo? Señales. Entonces ese predicador, Pablo en este caso, necesita hacer señales, dar señales de que ese mensaje es fidedigno, es de Dios. Él debe corroborar ese mensaje con señales. Si no, ellos no van a creer. Esos son los judíos. Pero los gentiles buscan sabiduría. Él quiere que los gentiles quieren que él les enseñe y les predique a Cristo de la manera que ellos están acostumbrados, los filósofos hacen en sus areópagos, en sus anfiteatros, en sus tribunas, encima de sus tarimas.
Entonces, ¿qué va a hacer el creyente? ¿Qué va a hacer el predicador? Predicar a Cristo. Esa es la cosa. Porque tú quieres que la gente se salve, pero no tienes que preocuparte por eso, no tienes que estar ansioso por eso, porque ese es el mensaje que tú vas a dar es poder para los que se salvan. ¿Me entiendes? El mensaje del evangelio, tú no le pones poder al mensaje. Ese mensaje tiene poder ya, pero es para los que se salvan, para los elegidos. Los que se pierden, eso es una estupidez, es tontería, se van a reír de ti, está bien. ¿Me entiendes, hermano? Pero hay una presión, hay muchos que ceden a esa presión. Hay muchos que ceden a esa presión. Y los maestros de Corinto han cedido a esa presión. Pero no solo ellos, sino que los creyentes de Corinto han cedido a esa presión de buscarse el maestro que les dé lo que ellos están pidiendo. Por eso que escogen a Pablo, o escogen a Apolo, o escogen a Cefa, o escogen a Cristo. ¿Por qué? Porque ellos están evaluando a ver quién les está diciendo mejor. Pero en realidad no han puesto su mirada en el mensaje de la cruz. Por eso, y Pablo entonces está tratando el tema este. Porque si ellos ponen su mirada en el mensaje de la cruz y saben verdaderamente qué son los mensajeros, cómo deben ser, ellos van a solucionar muchos problemas. Por eso que es el primer problema que él trata. Entonces, pero nosotros lo que hacemos es predicar a Cristo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Ahora imagínense, quiere decir que usted predica el mensaje del evangelio y hay gente que tropieza, no entiende y se va. Mire esto, que son los judíos, es tropezadero. Ellos no pueden entender que puedan ganarse una relación con el Padre y el cielo a través de la fe solamente. Ellos necesitan hacer obra. Tropiezan con la piedra, que es Cristo. Y entonces, y los gentiles, obviamente, como le estás dando un mensaje de la cruz, que el Salvador del mundo es el que lo pusieron en una cruz públicamente, débil, flagelado, sangrante, y que se murió junto con dos malhechores al lado, los judíos se ríen de eso. Pero sin embargo, él sigue predicando a Cristo crucificado. Porque entonces dice, para los llamados, Cristo, poder y sabiduría de Dios. Ahora le pone a ellos el ejemplo de ellos mismos y les dice a ellos en el versículo 26 en adelante, algunos de ustedes no son gente de ni nobles, ni son muchos sabios según la carne, ni son muchos poderosos. Quiere decir que hay muchos de ustedes que no tienen educación, no tienen una capacidad intelectual para entender ni los filósofos de su tiempo y sin embargo han entendido el mensaje redentor y están en la iglesia y son creyentes. Entonces eso demuestra que el mensaje de la cruz es poder y no la sabiduría humana no interviene. Usted y yo no estamos en Cristo porque entendimos mejor o porque somos más capacitados para entender que es mejor la vida en Cristo. No, no, no. Nosotros estamos en Cristo porque el mensaje de la cruz se hizo poder en nosotros por la obra del Espíritu Santo y pudimos entender esa verdad. Pero no por la sabiduría nuestra. La sabiduría nuestra no califica ahí. ¿Ok? Entonces, ha tratado el mensaje. El mensaje es locura. El mensaje también es poder para los que se salvan. Entonces, el mensaje está bajo presión. Tu mensaje del evangelio está bajo presión. ¿Verdad? Unos piden señales, otros piden sabiduría, pero nosotros seguimos predicando a Cristo y a este crucificado. Porque cuando lo hacemos, Cristo se hace poder y Cristo se hace sabiduría en el corazón del hombre. Y eso es lo que nos interesa. Entonces luego, él viene en el capítulo 2, entonces él trata cómo él como predicador se proyectó. Cómo él como predicador vino a los Corintios. Con todas estas presiones que ya te dijo, ¿eh? Dice, ¿quién puede leerme el versículo del 1 al 5? El 2 del 1 al 5. Les veo una pregunta. Sobre el Adelante. texto
el texto es, dijimos, por 1 Corintios 3, del 7 al 23. Del 10 al Todo 23. lo que estamos leyendo aquí es contexto. Exactamente, para llegar Ok, allí. ok. Entonces dime del 2, del 1 al 5. 2 del 1 al 5. Dice, y yo, hermanos, cuando fui a vosotros, no fui anunciado el testimonio de Dios con excelencia de palabra o de sabiduría, pues resolví no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y yo me presenté ante vosotros con debilidad y con temor y mucho temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabra persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y del poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Excelente. Entonces, fíjate que dice el capítulo 2, así que, ¿verdad? ¿No es verdad? Sí. O dice por lo tanto. Como Pablo ha entendido esto, lo que hablamos anterior, si tú y yo entendemos esto, claro, lo que hablamos anterior, que para los que se salvan es poder, pero es el mensaje solo, y que el mensaje está bajo presión, la gente va a pedir que le adornes el mensaje. ¿Okay? En este caso él habla de los judíos y de los gentiles, pero hay muchas cosas hoy, ¿no? Que pueden adornar el mensaje. Quiere, por ejemplo, una reunión de matrimonio. Y entonces el tema es el amor matrimonial. Entonces, viene alguien y da una arenga psicológica, ¿no? Y la arenga psicológica de qué es importante el amor, porque cuando hay amor en una casa, los hijos se crían mejor, y cuando el hogar es más tranquilo, hay más paz, y los demás reconocen entonces que el amor de Cristo está, y entonces motivan, es un mensaje motivacional, ¿me entiendes? Y entonces, ¿cómo amarse más? Y entonces, más conversación, más comunicación, más aquí, más allá. Que todas esas cosas son válidas, ¿no? Está bien. Pero, sin embargo, mira cómo, por ejemplo, mira cómo Pablo habla acerca del matrimonio. Miren eso. Hermano, y eso es tan común hoy en día. Mira lo que le dice a los hombres y a las mujeres. Vamos al libro de Efesios. Dice, capítulo 5, versículo 22. Fíjense, miren, el mensaje de la cruz de Pablo no es solamente de la salvación, sino es en todas las áreas de la vida. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, porque estar sujetas a sus maridos va a crear menos problemas y la casa va a ser más tranquila. No. Casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, Cristo, el mensaje de la cruz. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Ven, la mujer sometida al hombre, mirando a Cristo, que Cristo es la cabeza de la iglesia y la iglesia es su cuerpo y él es su salvador. Entonces él está poniendo como Cristo tiene él la cabeza de la iglesia. Entonces la mujer y la iglesia está sometida a él es la cabeza. Entonces en la casa el hombre, la mujer está sometida al hombre. De la misma manera, reconociendo como se reconoce el señorío de Cristo en su iglesia, también la mujer debe reconocer el señorío del hombre en la casa. Pero no, hermano, no es como un mensaje motivacional. Es como un mensaje cristocéntrico. Pero miren, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Ahora dice, miren maridos, amar a vuestras mujeres. Ahora no dice, amen a vuestras mujeres porque a la mujer le hace falta afecto, porque la mujer es una mujer, figúrese con ustedes. No, 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 espérate. Eso ayuda, eso está bien, eso lo podemos leer en los libros de psicología, pero no en la Biblia. La Biblia dice,
así como Cristo amó a la iglesia. ¿Vieron? Él la amó, se entregó por ella, la santificó y la purificó con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de que, de presentársela a sí mismo. Él le hizo toda esa iglesia para que la iglesia viniera delante de él como una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. ¿Vieron? El mensaje de la cruz en todas las áreas. Pero el mensaje de la cruz se puede borrar, se puede ir borrando, porque, porque la gente va pidiendo otra cosa y te pueden estar pidiendo otra cosa, pero usted tiene que estar enraizado en la escritura. Esto es lo que dice la palabra de Dios y esto es suficiente para nosotros. Entonces Pablo, cuando él fue a ellos, a pesar que ellos podían pedir todo eso, él deliberadamente, porque Pablo era un erudito, Pablo era un hombre que leía, Pablo era un hombre que sabía mucho. Él le dice un momento a Timoteo, tráeme los libros y tráeme los pergaminos. Era un hombre que leía. Él cita muchas veces poetas. Por allá por Tito cita a hace una cita de alguien secular. Entonces quiere decir que él conocía. Y él dice que no fui a ellos con excelencia de palabra o de sabiduría, pues me propuse, ¿ve? Deliberadamente, no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y este crucificado. Y estuvo entre vosotros. Ahora, fíjense cómo es él. ¿Cómo está? Porque recuerden que el problema es que ellos están poniendo la mente, la vista en los hombres. Pero él está levantando la supremacía de Cristo. Y fíjate cómo él se presenta, hermano. Él dice que estuvo entre ellos con temor, con temblor y con debilidad. Mano, Pablo es un gran ejemplo para nosotros, ¿no? Porque miren, entonces llega un predicador y el predicador no está predicando como con el verbo y con la no erudición, pero con la manera de comunicarse griega. No está usando fábula, no está usando filosofía hueca, no. Y aparte de eso, llega con debilidad y con temblor y con temor. Son dos cosas agravantes, hermano, para él como predicador, porque bueno, ¿quién te va a escuchar? Vienes hablando de una manera que ellos no están acostumbrados y que no les gusta, en primer lugar. Y en segunda, en vez de ver un maestro que es vigoroso y fuerte y con un tono de voz poderoso, es un hombre que viene débil y que viene con temor y que viene con fragilidad. Entonces, ¿quién se va a salvar? ¿Verdad? Es que no hace falta eso en el Evangelio. El Evangelio es poder para los que se salvan. ¿Se dan cuenta por qué Pablo está diciendo esto? ¿Qué manera tan particular de Pablo, hermanos? ¿Eh? Que entonces él le dice, entonces nosotros, y no usé palabras persuasivas de humana sabiduría, es como le decía ahorita, persuadiendo quizás los matrimonios a amarse porque es bueno, porque tiene muchos resultados, porque hay gente que da testimonio de lo maravilloso que le ha sido amarse, ¿eh? Pero no se mienta a Cristo, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y ya él te ha dicho que el Evangelio es poder, el mensaje. Entonces Pablo dice, yo quiero predicar de esta manera para el que se salve, el que responda a este mensaje es verdaderamente porque el Espíritu Santo está tratando con él y verdaderamente esta persona está siendo salva. ¿Ve? Entonces llega y dice, ahora, él no habló sabiduría humana, pero sí habló sabiduría, se lo voy a explicar en el versículo 6. Pero esa sabiduría es la sabiduría de Dios. Es el plan redentor, hermano. Lo que estaba explicando Pablo es el plan redentor. Es la obra redentora. Es el Antiguo Testamento, cómo Cristo está revelado y cómo Dios
viene con este plan maravilloso que ahora está siendo revelado a la iglesia por los apóstoles. Es lo que Pablo está explicando a partir del capítulo 6. Porque no va a pensar tampoco que nosotros vamos a llegar y vamos a... No, nosotros vamos a hablar sabiduría y vamos a usar sabiduría, pero la sabiduría de la Escritura. La sabiduría que está ahí. Dice que cuando Dios le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo, tu único hijo, y Abraham va para allá y lo va a sacrificar en obediencia y levanta el cuchillo para matarlo, Dios le dice, no, no lo mates. Manda un ángel que dice, no, no lo mates. No lo mates, yo he visto tu obediencia. Coge un cordero, allá hay un cordero amarrado. Sacrifícalo, sacrifica ese cordero. Hermano, eso está apuntando a Cristo. Solo Dios es el que va a dar su hijo. Pero fíjate cómo es el eco. Entrega tu, ofréceme tu hijo, tu unigénito. ¿Te das cuenta? Y él va para allá a ofrecerlo, pero Dios no lo deja porque es el Padre que va a dar verdaderamente su unigénito. Pero Abraham lo iba a dar en obediencia a un Dios que ha sido bueno con él y lo ha salvado. Pero Dios da a su hijo por los perversos, por los pecadores, por los malvados, para rescatarlo de sus pecados. ¿Eh? Entonces, Pablo está explicando todo esto. Este es el mensaje de la cruz. Y esto es la profundidad de Dios del plan redentor, la sabiduría profunda de Dios en Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, pero entonces él lo dice y él les dice a ellos, el hombre natural, el versículo 14, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura. No las pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces Pablo está consciente de que para entender estas cosas tiene que ser una obra del Espíritu. ¿Okay? Entonces hasta aquí dos cosas y ya vamos a pasar al texto. Hasta aquí dos cosas, ¿verdad? El mensaje de la cruz, el mensaje del Evangelio que se usa indistintamente. Y ese mensaje es locura y es poder. Locura para los que se pierden, poder para los que se salvan. Y cuando el predicador lo va a proclamar como es, pida lo que pida la gente. Haya el rechazo que haya, no importa, porque ese mensaje solo es poder de Dios. Nosotros no es nuestro vigor, ni nuestro tono de voz, ni nuestra elocuencia, ni nuestras palabras, ni nuestra físico, ni el candado mío, ni la apariencia, lo que hace que ese mensaje sea poderoso. Está intrínsecamente en el mensaje. Como dice una vez Spurgeon, no defiendas el evangelio. Él es un león, suéltalo que él se defiende solo. Solo predícalo, que él solo salva. Él no hace falta más nadie, no hace falta muchas cosas. ¿Okay? Entonces, Gloria a Dios. sí, y lo segundo entonces es el predicador. El predicador entonces, si ha entendido eso, voy a predicar a Cristo y a este crucificado, que sí va a dar resultado. No es mucho, pero lo va a dar en lo que se salvan, no en lo que se pierde. Entonces, aquí llega entonces al capítulo 10, ¿no? Ahora, en el versículo 10, en el 3:10, él les dice en el 3 al principio, entonces él les dice, él viene y les dice, vuelve y retoma lo de Apolo, Pablo, y él le dice, miren, dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolo? Versículo 5, servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió al Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plantes algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Ya Pablo está sacando las manos de ahí. Pablo está diciendo, yo no soy nadie. Yo planté el evangelio. Vino Apolo y lo regó. Apolo los discipuló. Apolo trabajó con la enseñanza que yo di. Pero realmente el crecimiento espiritual de ustedes no pertenece a nosotros, es una obra divina, es una obra de la gracia, es una obra del Espíritu. Ni el que planta, y el que dice, así que ni el que planta es algo, en este caso Pablo, ni el que riega es algo, en este caso Apolo, sino Dios, que es el que da el crecimiento. Entonces el predicador no tiene que ser orgulloso y pensar que es por nosotros
y por nuestros esfuerzos que vamos a lograr el crecimiento espiritual de la gente. Nuestro esfuerzo cuenta, nuestra enseñanza cuenta, porque Pablo puso el fundamento y Apolo regó. Pero el crecimiento en realidad, que las personas amen más a Cristo, es una obra de la gracia. Es una obra de Él, no es una obra de nosotros. Entonces, llegamos al 10, el versículo 10. Entonces, ¿cómo lee el versículo 10? ¿En qué capítulo 2? Capítulo 3. De los 3. Ayúdeme con la lectura. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata y piedras preciosas o con madera, heno y hojarasca, la obra de cada uno será manifestada, porque la pondrá al descubierto, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno sea la que sea. El fuego la el fuego la probará. Si permanece la obra de alguno que edificó, él recibirá con recompensa. Si la obra de alguno se quema, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. ¿Acaso no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios está en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros cree ser sabio en este mundo, hágase ignorante y así llegará a ser verdaderamente sabio. Ya, vamos a La, parar ahí. Paramos ahí, hermano. Entonces, gracias, mi hermano. Entonces dice, entonces Pablo, en el versículo 10, ¿qué, qué ha hecho Pablo? Que él usa una frase de dos palabras para describir el trabajo de él, ¿verdad? ¿Qué cosa es? El versículo 10. Bueno, ahí en el primero dice, conforme a la gracia de Dios, Ujú. me ha sido dada. So, Ajá, ajá. ¿Qué ha hecho? Conforme a la gracia de Dios, ¿qué ha hecho? yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, Ajá. pero cada uno mire cómo sobre edifica. Exacto. Entonces, Pablo, que es un apóstol, es perito, él usa esto, perito arquitecto. Y ese lo que hizo fue poner el fundamento, ¿verdad? Ahora dice que hay otro, ¿qué es lo que hace? Edifica. ¿Pero dónde edifica?
Encima. ¿Encima de qué? Encima de fundamentos que Pablo ya edificó. Eso, exactamente. ¿Ok? Ahora, ahí en el 11 hay una advertencia, ¿no? ¿Qué dice el 11? Dice que nadie puede poner otro fundamento que el que está Ujú. puesto, el cual es Cristo. Exacto. Entonces, nadie puede, es una advertencia, ¿no? Sí, Una advertencia, ¿no? No otro fundamento puesto. Y ese fundamento es Cristo. Jesucristo. Jesucristo. ¿Ok? Jesucristo. Entonces, ahí hay un primer elemento, ¿verdad? Hasta ahí tenemos un primer elemento. Que tenemos que hay un fundamento y que hay que edificar encima de ese fundamento porque no se puede poner otro fundamento. ¿Me entiendes? Entonces, el apóstol pone el fundamento. Nosotros edificamos encima del fundamento y no podemos poner otro fundamento. Entonces, esto es una frase importantísima para hoy, para estos tiempos de hoy, que hay muchos apóstoles con nueva revelación. mm, ¿Te das cuenta? sí, Dice, nadie pone otro fundamento. exacto. Ya el fundamento está puesto porque el perito arquitecto es el apóstol. En este caso, Pablo. Ya puso el fundamento doctrinal, el cual es Cristo, que los apóstoles nos enseñan qué cosa es la justificación, qué cosa es la santificación, qué cosa es la redención, qué cosa es el, santificación, nos dice Cristo en el Antiguo Testamento, nos habla que Cristo es superior a los sacrificios, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior, es el nuevo sacerdote, Cristo es el nuevo profeta, todo eso, el libro de Hebreos. Gálatas, la salvación no es por fe, perdón, la salvación no es por obra, la salvación es por fe, la salvación es por gracia, el libro de Romanos, todo ese fundamento doctrinal ya está puesto. ¿Quiénes lo pusieron? Ellos. Nosotros tenemos que edificar encima de ese fundamento que es Jesucristo. No podemos poner otro fundamento. Mm, Ilegal para nosotros. Entonces nosotros, ahora, ahí tenemos un primer acápite, ¿no? Un primer punto, una primera cosa. Ahora, mm, tenemos una segunda que dice, ahora, a partir del versículo 12, ¿qué nos dice ahí, Víctor? mm, Dice, y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Ya, párate ahí. ¿Ve? Dice, mira a ver entonces si sobre este fundamento alguno edificare. Ahora, vamos a ver los materiales. ¿Cuáles son? ¿Y qué características tienen? Los materiales son el oro, la plata, Ujú. piedra. Característica, eh, ¿Cuál es el primero? el oro, ¿Y el último? hojarasca. ¿Qué cosa es hojarasca? Yo no sé. Eh, es la cáscara del trigo o del arroz cuando tú lo pelas. La cáscara esa que se bota, que eso no sirve para nada. Y el heno que El heno es una, el heno es una hierba, una planta que comen los animales y eso. Y tiene una semillita. Entonces, pero fíjate que va oro, después plata, piedras preciosas, después madera,
heno, hasta que llega a la hojarasca. Quiere decir que la obra, la edificación, puede ir desde oro, que es material más precioso, ¿verdad? Hasta hojarasca, que no sirve para nada. Ujú. ¿Te das cuenta? Entonces ya Pablo ha hablado del mensaje y ha hablado de la postura de él como maestro, como mensajero. Ahora él va a advertirle a la gente de Corinto. Les va a decir, bueno, yo voy a decirle a ustedes ahora cómo ustedes deben hacer. Voy a explicar a ustedes cómo es la cosa con ustedes. Mm. ¿Me entienden? Entonces le dice, ahora, seguimos leyendo el versículo 13, ¿no? Si edificar este tipo de cosas, la obra de cada uno se hará manifiesta. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Entonces, ¿cuándo será? ¿Qué usted cree que será aquel día? Cuando él dice, porque el día la declarará. Bueno, el día de donde cuando viene el Señor y Ahí está. busca. No. Exacto. Entonces, se puede sobreedificar de diferente valor. El valor puede variar. El valor de la edificación, el valor de la obra que estamos haciendo, puede variar. Y entonces también va a variar la recompensa. ¿Vieron eso? Entonces, después que les está explicando esto a ellos, hermano, y que él les explicó esto, él les dice, bueno, mira a ver cuál camino van a tomar. Ustedes definitivamente no pueden poner otro fundamento. El fundamento lo puse yo. Y ustedes tienen que solidificar sobre ese fundamento. Pero ustedes tienen que tener cuidado, porque ustedes pueden o hacer de ese fundamento, de la riqueza de la doctrina, de la riqueza del evangelio, de la riqueza de la revelación que yo le estoy dando, ustedes pueden tomar esas verdades poderosas y maravillosas y edificar y hacer una obra en la iglesia, edificándola como si fuera oro. Pero ustedes también pueden ser negligentes de esas verdades y tomarlas y hacer hojarasca. Miren eso, hermano. Entonces quiere decir que hay una responsabilidad nuestra en ese, porque él voluntariamente decidió de esta manera venir a ellos. ¿Te das cuenta? Ahora, habrá una recompensa y algunos sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Quiere decir que puede haber alguno, hermano, que llegue a la presencia de Dios como predicadores, como maestros, y lleguemos, y cuando Cristo mire, sea hojarasca, y eso se va a quemar. No llevamos nada. Aunque estemos nosotros allí y vamos a ser salvos, ¿no? Pero no, se nos desbarató todo. ¿Por qué se nos desbarató? Porque no hicimos lo que Pablo hizo, predicar a Cristo y a este crucificado, ser bíblicos en nuestro mensaje y predicar el mensaje del evangelio claramente, no con fábula, no con cuentos, no con artimaña, no con filosofía y no, no, no. La palabra de Dios dice esto. ¿En qué área estamos hablando? No, estamos hablando del área, dice así. ¿Qué área? No, esto es así, esto es así. Es la palabra de Dios, es Cristo crucificado. Ahora, ahora hay una gran advertencia en el versículo 16 y 17, ¿verdad? Muy severa.
¿Quién puede La leerlo? leo. Sí. Dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si Ujú. alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Exacto. Gloria a Dios. Amén. Vosotros sois el templo de Dios. Él está hablando a la iglesia, ¿no? Ujú. Ustedes, los corintios, la iglesia, son el templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Soy templo de Dios y el Espíritu de Dios mora en vosotros. Esto es clave para el predicador, hermano, muy clave. Cuando nos paramos delante del pueblo de Dios, debemos concientizar que los que están ahí escuchando, si son salvos, ¿no? Ellos son el templo de Dios y Dios mora en ellos. Esa gente no son cualquier cosa. Eso es una cosa muy, muy gloriosa, ¿no? Entonces, él dice, si alguno destruyere, ahora, porque en el versículo 15 hay algunos que llegan y perdieron la recompensa. Mm. Su mensaje era una hojarasca. La obra era hojarasca, no lograron nada. ¿Ok? No está fundamentado en el mensaje de la cruz, por lo tanto, eso no tiene fundamento ninguno. Pero hay otros en otra condición, que son esta gente. ¿Me entiendes? Porque dice, si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego, dice el 15, ¿no? Quiere decir que estamos allí, no tenemos nada, lo perdimos todo, pero estamos allí, ¿verdad? Por lo menos estamos allí. Ahora, él dice, no sabéis que estoy templo de Dios. Dice, si alguno destruyere el templo de Dios en la iglesia, ¿qué va a pasar? Dios le destruirá a él. Ahora, por ejemplo, hermano, hay maestros y predicadores que un día van a ser destruidos. ¿Usted se imagina eso? 30 años detrás de un púlpito y ser destruido. Mm. Eso es pavoroso. Eso es terror. Eso es atemorizante, ¿no? Porque ya esta gente se fueron, se fueron más allá. ¿Me entiendes? Ujú. Dios lo va a destruir a él. Esta palabra destruir es destruir. Esta palabra destruir no es que te va a disciplinar, no. Esto es destruir. Sí, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Santo, en esta palabra santo, hermano, santo tiene dos implicaciones. Santo es que tiene la santidad de Dios y santo también es apartado para Dios. Entonces, ese es el pueblo que Cristo compró con su sangre, apartado desde ante la fundación del mundo. Y está puesto para que nosotros les alimentemos, le edifiquemos, le prediquemos a Cristo, a este crucificado, y que nosotros vengamos a hacer lo que queremos con ese pueblo. No, hermano, no tenemos derecho a eso. Ese pueblo es de Dios, ese es de Él, ese no es de nosotros. Nosotros tenemos que cuidar a ese pueblo entendiendo esto es de Dios. Esto es posesión de Dios. Esto es linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es de Él. Eso no es mío. Y yo tengo que tener cuidado con lo de él. Que mi vida yo lo puedo hacer como me da la gana, si quiero, pero ese es el pueblo de Dios. Y eso tiene graves implicaciones para nosotros. Entonces Pablo está haciendo esta advertencia que es muy severa, pero es muy importante para nosotros, ¿verdad? Entonces, hay otra advertencia más. Hay una advertencia a, al peligro del juicio de Dios. ¿Ok? Entonces luego nos dice, mira el 18, hermano.
Mira esto. Lee a alguien el 18, porque eso es algo tremendo. Mira cuál es el consejo que hay ahí. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros creer ser sabio en este mundo, hágase ignorante, así llegará a ser verdaderamente sabio. ¿Vieron eso? Mira, hermano, nadie se engaña a sí mismo. Mira esas palabras, ¿no? Podemos estar engañados, hermano. Eso es terrible. Tenemos que pedir a Dios que nos dé luz, hermano. Esa es una oración tan constante mía, que Dios me dé luz. Amén. Porque, hermano, podemos estar engañados. Sí, Señor. Podemos estar en el Salmo 139. El Señor dice, mira la oración de David, dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Mira, esa es la petición de David. Mm, Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. mm. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. ¿Viste qué oración es esa? Es bonito. Exa- ¿Cómo es? examina, es Salmo 139, 23. Examíname, conoce mi corazón, pruébame, conoce mis pensamientos. Mira a ver si hay camino de perversidad. Bueno, porque a veces podemos estar caminando, engañando a nosotros mismos, pensando que somos algo, pensando que nuestro mensaje es maravilloso, porque la gente nos aplaude. Hermano, y podemos estar engañados. Esta gente estaba engañada. Y Mm, entonces, y él dice, guíame por el camino eterno. Entonces, él dice que nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre ustedes se cree sabio en este siglo, si tiene mucha sabiduría, mucha facilidad, mucha vuelta y mucha manipulación de este siglo, cosas de este siglo, hágase ignorante para llegar a ser sabio. Renuncia a eso. Hágase ignorante este siglo. Humíllese para que entonces el Señor le enseñe y le muestre. Dice, porque la sabiduría de este mundo es ¿qué cosa? Insensatez para con Dios. Pues está escrito, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Estos días, yo escuchaba ayer un video, un pedazo de video que me mandó alguien, o lo vi, no sé dónde. Ahora no recuerdo bien. De alguien, un predicador, hablando fíjate que se me olvidó ahora, pero era una cosa tan banal, tan vana, cómo determinar, no, hablando de la envidia, ¿no? Pero era una cosa filosófica, porque cuando tú envidias, la envidia se convierte en no sé qué más, y que la envidia llega aquí, que la envidia llega allá, y que no sé qué la envidia, y que no sé qué más. Yo decía, pero ven acá, Dios mío, ¿qué cosa es esto? Si está tan claro en el mandamiento, no codiciarás, es pecado. Y el Señor después habló de eso. Entonces, y hay tanto argumento acerca de eso. Entonces, es una historia que entonces cuando tú envidias tienes que ver, porque entonces, y decía, Dios mío, entonces, hermano, es astucia, es filosofía, es cosas sin fundamento bíblico. Y entonces, eso es insensatez para con Dios. Eso no tiene sentido para con Dios, hermano. Y entonces, Él prende a los sabios en la astucia de ellos. El Señor conoce los pensamientos de los sabios que son vanos. Así que ninguno se gloría en los hombres, porque todo es vuestro. Sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir. Todo es vuestro y vosotros de Cristo y Cristo de Dios. Todo esto, los predicadores, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo es vuestro. Él dice a la iglesia, estos son bendiciones para ustedes. Los maestros son bendiciones para ustedes. Esto les pertenece a ustedes. Esto es algo que Dios le ha concedido a ustedes. Esto no es una cosa relevante, ni hay que poner la mira en eso. Eso es de ustedes, eso les pertenece a ustedes. Eso no es para poner la vista en esas cosas. Entonces,
Hermano, ese tema, y sigue después el capítulo 4, es que usted se lo puede leer, porque en realidad en el del 1 al 4 trata el tema ese. Pero entonces aquí, en este texto, él está hablando acerca en este texto de nosotros, lo que más resalta aquí, lo que más se está tratando es los que sobreedifican, los edificadores, los que están edificando sobre el fundamento apostólico, en este caso nosotros que venimos detrás de los apóstoles, nosotros, ¿cómo debemos edificar? ¿Qué es sobre el fundamento? Vito, ¿ibas a Cristo. decir algo? Sí, sobre el fundamento que es Cristo Jesús. Entonces, por ejemplo, si el tema de aquí, estamos hablando de que reedificando, es la reedificación, ¿no? Es sobre edificando, Sobre- ¿ves? Sobre edificando, en primer lugar, vamos a poner sobre el fundamento de qué? Apostólico. Que ahí vamos a hablar que el fundamento es Jesucristo, ¿verdad? Y vamos a hablar de que nadie puede poner otro fundamento. All right? Sí. Entonces, podemos hablar entonces, en segundo lugar, sobre edificando sobre el fundamento apostólico. Después él habla acerca de sobre edificar sobre edificando eh, serían como cosas valiosas eh, o dime, Ujú. ayúdeme ahí. Creo que tenía algo escrito aquí. Cuando se refiere al oro y la plata y eso, ¿cómo fue que tú dijiste la palabra que tú usaste Exacto. temprano? Eh, Eh, materiales, ¿no? Pero eso es como la obra de cada uno, ¿no? Sobre sí, pero edificando que sobre tú dijiste, fundamento. so, refiriéndote a ello, dijiste como algo valioso, pero no sé qué palabra usaste. Sí, yo dije valioso y perdurable. Ah, um, una pregunta, Lisbeth. Dime. Cuando tú dices Jesucristo en la A, tú estás hablando de la escritura, ¿no? De lo que está Esa- diciendo. Exacto. Ahí te puedes apoyar sobre qué es el mensaje de la cruz de Ok. Pablo. ¿Ves? ¿Qué es lo Ujú. que él les ha enseñado a ellos? ¿Me entiendes? Y Cristo. la escritura es verídica y verdadera, Exacto. básicamente. Sí, Ok, la escritura está bien. Porque los apóstoles dejaron el fundamento que está en la escritura. Están ok. en las cartas. ¿Ves? Perfecto. ¿Ves? Eso Nadie me, puede. perdona, sigue. No, dime. No, no, es que eso, es que me siguió en el yo estoy en el capítulo 1 todavía, versículo 19 cuando dice que pues está escrito. Entonces empezó a, a seguir el tema. Entonces, queriendo decir que lo que está escrito es porque ya Dios lo puso ahí. Y Exactamente. es ley. Y ahí es donde tenemos que nosotros poner nuestros ojos. Right. Y entonces seguimos con el mismo tema. Entonces, claro, porque tú te dijiste, bueno, ¿cómo yo escucho a Pablo yendo a las cartas? ¿Dónde yo escucho el mensaje de la cruz? En las cartas. Léase todas las cartas. Ahí está el mensaje de la cruz. Efesios, el mensaje de la cruz. Está Colosenses. Ahí está todo el mensaje de la cruz. ¿Ok? Entonces, sobre edificando, número uno, sobre el fundamento apostólico. Número dos, de una manera valiosa y perdurable. Obviamente, el texto habla de que puede ser no valiosa y puede ser no perdurable, ¿no? Pero vamos a poner ese punto. Entonces, el número tres puede ser
recompensa o qué, o pérdida, ¿verdad? O podemos Esto. poner, o podemos poner ¿De dónde estamos? con la mira en la venida de Cristo, porque ya sabemos que es el día, ¿verdad? Cuando decimos el día de lo declarará, la venida con la mira, entonces sobre edificando sobre el fundamento de los apóstoles, de una manera valiosa y perdurable, con la mira en la venida de Cristo, porque aquí vamos a hablar de la recompensa y vamos a hablar de la pérdida, ¿verdad? Dime, Manuel. También podría ser que seremos probados sobre el juego, Sobre el juego, ¿sí? Porque dice sí, que o sea, para que tengamos la conciencia de que muchos van a ser quemados. pero dice, pero fíjate que él dice que es la obra, ¿ves? Es la obra de cada uno la que va a pasar por el fuego. Es una manera simbólica de hablar, ¿me entiendes? Porque como él habló de oro y de hojarasca, ¿ves? Habló de oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca. Si tú coges un plato, ¿no? Y echas oro, plata, piedras preciosas, madera, heno y hojarasca y le das mucho fuego, lo que va a quedar es nada más el oro, la plata y las piedras, ¿ves? Todo lo demás se va a desintegrar. Pero ese fuego es el escrutinio de Dios, cuando Dios venga y diga, a ver, edificaste, sobre edificaste, pero ¿qué edificaste? ¿Cuál fue tu obra? ¿Okay? ¿Cuál fue tu mensaje? ¿Cuál era el contenido de lo que tú decías? ¿Con qué Estamos hablando del edificaste? versículo 13, ¿va? Del versículo El versículo exacto, 13, ok. el 13, 14, ¿no? Ahora, pero él dice 15, si la obra de alguno se quemare, pero lo que se va a quemar es la obra. Ahora él dice, ahora él va a ser salvo, aunque así como por fuego, Manuel, es que él, cuando eso venga, la obra va a ser deshecha. Como que puede ser que diga, no, Señor, 30 años predicando, ¿me entiendes? Y cuando Cristo haga así, dice, no, pero 30 años fue hablando cuento y jarana. Eso es, eso no es nada, eso es hojarasca, no tienes nada. Perdiste el tiempo, ¿me entiendes? Es como decir así. Ahora, pero si predicaste el mensaje de la cruz, predicaste el mensaje apostólico, entonces, entonces tú dices, oh, eh, sí, Señor, este es el mensaje que Dios aprueba y él te dice, sí, tú predicaste de mí. Fui yo, Cristo, fui el centro de tu mensaje. Y ese es el mensaje que Pablo estaba hablando. Entonces ahí tiene, eso es oro, eso es plata, eso es piedras preciosas. ¿Me entiendes? Entonces, sobre edificando sobre el fundamento apostólico, sobre edificando de una manera valiosa y perdurable, sobre edificando con la mira en la venida de Cristo y sobre edificando en el temor. Yo pusiera en el temor de Dios. Sí, yo pusiera en el temor de Dios. ¿Sabe por qué? Porque esa advertencia es como para que el predicador diga, oh, espérate, eh, debo recapacitar. Ujú. Y hay otro punto más aquí. Y sobre edificando, evitando o rechazando la sabiduría mundana. Que aquí sería entonces los versículos del 18 Mm, al 23. Digamos, en el temor de Dios sería como el 16 al 17. Acá sería mm, el 13
Esto es un buen mensaje a predicar, hermano. Sí, es un buen mensaje, Lisbeth. Yo creo que tú debes de predicar eso la semana que viene en vivo, aquí para nosotros. Bueno, quería decirle que les confirmo, en la semana que viene, el sábado 21 quería reunirme con ustedes, man. Acá presencial, pero no sé si vas a poder venir, Ángel. Porque yo sé que tú tienes tu compromiso el sábado, man. Eh, Mira qué bueno quedó eso. Lo que no me gusta es que los puntos están un poco regados, ¿no? Pero bueno, no regado, pero es Ajá. bueno que ¿Cómo tengan el así que? mismo. No, no regado, pero que tuvieran verbal, como que sonaran alike, ¿no? Ajá. Pero yo creo que sí, porque diría sobre edificando sobre fundamento apostólico, sobre edificando de una manera de eso, sobre edificando con la mira, ajá, así, sí, así, Sí. aquí yo pondría sobre edificando. Ya tú pusiste sobre edificando el tema, entonces todos los puntos están conectados a eso que pusiste allá arriba. Es verdad, es verdad. Lo voy a poner aquí. Ajá. No, esto después, gente, uno lo organiza y esto es tremendo. Esto uno lo organiza, es ¿Qué una tú usas, bendición. Lisbeth? Word. Sí, Microsoft Word. Ya. Mm, eh, bueno, no a la hora, ese sería como mi título. Sorry. Pero el tema es otro. El tema es eh, la sobreedificación asignada a- al predicador maestro. Ajá, más o menos así. Yo lo dejo así. Bueno, mentira, eso después yo lo voy cambiando y cuando eso llega al púlpito no se sabe, no, ni se parece a eso. Pero más o menos tiene su, por ahí viene la cosa, man. Ves que yo lo que hago es del mismo texto voy sacando las ideas de los bloques más o menos y ahí voy, ¿ves? Y ahí salen los puntos, según tú vas leyendo. Sí, claro, por ahí salen. De ahí salen y ya por ahí tengo para trabajar, ¿ves? Ahí hay 5 puntos, mira. Este es punto número 5 es grandísimo. El punto número 5 puede ser un mensaje, realmente. Porque eso está grande, está bueno ahí. Sí, señor. Ujú. Entonces ahora yo se los envío para allá.